Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como siempre, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena? Muy Bien, qué buenas gusto noches. saludarte. Rogelio Varela, Igualmente. muy buenas Marilena, noches. Darío, Un buenas gusto. Rogelio, noches. buenas noches. Acompáñenos el día de hoy. Vamos a hablar sobre los premios de economía que se dan a nivel internacional. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué se puede rescatar para que México y su economía crezcan? Comenzamos. En el noveno mes del año, el indicador mensual de consumo privado no presentó cambios respecto al mes inmediato anterior. A tasa anual, el consumo privado en nuestro país mostró un incremento de 2.1%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que a pesar de que la inflación va a la baja, los consumidores de pequeños comercios se encuentran en modo ahorro, con un consumo que desacelera y un consistente microgasto. En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado bruto de la economía informal fue de 6.077.000 millones de pesos a precios de 2018, lo que significó un alza de 1.9% a tasa anual. Los mayores crecimientos se observaron en Ciudad de México, Guanajuato y Baja California Sur. El encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se reunió con una delegación del grupo Wallenberg y con el embajador de Suecia en México para revisar posibles áreas de cooperación económica entre México y los países nórdicos. ¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía? Vea la siguiente pieza que le preparamos. En octubre, la Academia Real de Ciencias de Suecia informó que el Premio Nobel en Economía 2025 fue otorgado a Joy Moky, Philip Aghion y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. En épocas recientes, China e India son los países que han sacado a más personas de la pobreza. En el caso de China, cerca de 800 millones de personas han alcanzado mayor bienestar económico, mientras que en la India se contabilizan 415 millones. Se trata de países que han apostado por la innovación para crecer. El premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel se entrega desde 1969 y condecora trabajos, investigaciones y descubrimientos destacados en el ámbito económico. La Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Economía a 3 economistas que han dedicado varios años a investigar el concepto de la destrucción creativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué enseñanzas tiene para México este concepto? ¿Y cómo lo podemos interpretar a la luz de todo el cambio tecnológico que vivimos a diario? Para platicar de este tema nos acompaña Víctor Gómez Ayala, economista del ITAM. Víctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ti, Rogelio. Darío, Buenas Marilena, un noches. gusto. Buenas noches. Pues platícanos sobre cómo fue que recupera la Academia Sueca este concepto de la destrucción creativa. Sí, creo que haces un buen recuento. Al final lo que menciona literalmente la academia es reconocer la idea de la innovación como un motor del crecimiento económico, ¿no? Y lo dividen en dos partes. Una parte se la dan a Mukir, académico de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, donde reconocen el valor de la historia. Es un historiador, ¿no? Es un historiador económico, ¿no? Por tercera vez consecutiva, la academia le otorga un premio de economía a un historiador económico en distintos ámbitos, pero es la tercera vez consecutiva. Y por otro lado, a otros dos académicos que son Howitt y Aghion, y ellos trabajan más en Europa, pero la razón detrás es que diseñaron un modelo matemático que explica el concepto de Schumpeter de la destrucción creativa, ¿no? Es decir, hay un modelo que se llama el modelo de crecimiento endógeno, que nos dice cómo el proceso de reemplazamiento de las empresas genera crecimiento, ¿no? La idea central es que la innovación genera que haya nuevas empresas con mejores tecnologías, con mejores modelos de producción, y ese motor de crecimiento va reemplazando a las que se van quedando rezagadas. Le llaman destrucción creativa porque hay que crear para destruir lo anterior, ¿no? Hay que renovar lo viejo para que lo nuevo pueda florecer. Y tiene como dos matices, te diría, ¿no? Hay un matiz que podría ser un poco más cultural, institucional, en la parte en la que se comparte el premio, y otro un poco más idealista, materialista, ¿no? Al final, poner en el centro del debate la innovación en sociedades que están cambiando, en sociedades que están abiertas a debatir las ideas, creo que es el mensaje central de la Academia de Suecia, ¿no? Porque pues estamos en un entorno donde justo vemos
muchas señales de lo contrario, ¿no? Más de cerrarte, más de no abrirte, Claro. más de frenar el proceso de innovación y sobre todo el debate de las ideas. A ver, Víctor, entonces, este tipo de premios, ¿cómo influyen o cómo benefician a México? Yo creo que nos ponen una tarea a todos, ¿no? Que es qué estamos haciendo para propiciar desde la parte institucional la innovación, ¿no? Esa es la parte del premio de Moquir y Howitt, ¿no? Perdón, de Howitt y de Agión. Ellos hablan de instituciones, hablan de competencia, de cómo diferentes mecanismos institucionales en los mercados, en el diseño de los mercados, hacen que estas empresas crezcan y florezcan y se renueven, ¿no? Y ahí la lección para México es clarísima, ¿no? En un entorno de cambio institucional donde hemos visto justo muchas medidas al revés, ¿no? Y la parte de Moquir es un historiador que se centra mucho en la ilustración y la ilustración como un entorno en el cual justo se propiciaba el florecimiento de las ideas, la discusión, el debate, ¿no? Si lo extendemos un poquito, a lo mejor un debate más plural, ¿no? Y creo que esa es otra buena lección para México, ¿no? Que no podemos hacer que el debate se centre en determinadas ideologías, en determinadas posturas. Tiene que haber diversidad para que haya florecimiento de ideas. Pero yo creo que la elección no es solamente para México, ¿no? Yo creo que es para el planeta totalmente, porque vamos en un, no sé, algunos pueden decir que el retroceso, el neoliberalismo se está quedando en el pasado, está irrumpiendo el proteccionismo, la imposición de ideas ideologizadas, mucha ideología. Yo creo que es para el planeta en general. Es una llamada de atención. Sí, totalmente, ¿no? Y justo alguna conversación con Rogelio y con otros colegas era ¿qué tiene de disruptivo el Premio Nobel de Economía, ¿no? Cuando ves tú los premios en ciencias como el de física, el de química, Sí. ves unas cosas fantásticas, ¿no? Que son a la ciencia ficción. Y de repente volteas a economía y dices, ¿por qué le están dando el premio a estas personas, no? Y creo que esa es la razón, ¿no? Es una lección en un mundo que sí, desde el punto de vista del proteccionismo, creo que Autoritario incluso, digo, ¿cuántos líderes autoritarios hay en este momento, no? Justo, ¿no? La cerrazón al debate y la fragmentación, ¿no? Creo que lo que estamos viendo con toda la discusión arancelaria, por ejemplo, es una discusión que propicia más cerrarte hacia ti mismo, ¿no? A un entorno más autárquico, más retraído, que a un entorno de intercambio, de flujo, ¿no? Y creo que es una lección para muchos de los líderes que hoy en día en el mundo pues están promoviendo más ideas proteccionistas, más ideas cerradas que apertura, ¿no? Claro. Definitivamente las economías que están innovando son las que pues crecen más. Vemos el caso de India, vemos el caso de China, que han tenido por años crecimientos impresionantes con respecto a otras regiones que han basado su dinámica económica pues en otros conceptos, ¿no? Sí, creo que el caso de China es impresionante, ¿no? Creo que ha ganado mucho la discusión arancelaria la presencia de China y creo que ver a China desde su propia narrativa es algo muy importante, ¿no? El proceso de innovación tecnológico en China, la llegada de la inteligencia artificial en muchos procesos productivos, en la provisión de servicios, en el día a día de las personas, es algo en lo que están siendo punta de lanza, ¿no? Están empujando la frontera de innovación. Y creo que no hay mejor ejemplo capitalista que la economía de China en términos de destrucción creativa, ¿no? La manera en que se renuevan los procesos productivos en China es impresionante. Ahora, buena parte de lo que sabemos de China es lo que nos cuentan los chinos, Sí, ¿no? Pero no hay duda de que el proceso de innovación lo vemos en la industria automotriz, lo vemos en la industria de los chips, en la propia en las telecomunicaciones, ¿no? Los procesos de innovación y la tecnología que están impulsando sí se ve un proceso de destrucción creativa del libro de texto, digamos, ¿no? ¿Dónde tendría que estar fortaleciendo México esos tornillos para que verdaderamente esto que hoy se da en los premios de economía sean aplicables y sigamos avanzando? Fíjate que es bien interesante. Justo estamos en el proceso de discusión del TEMEC, ¿no? Todo el mundo habla ahorita del proceso del TEMEC, de revisión. México tiene una oportunidad histórica para posicionarse en las cadenas de valor. Hay muchos procesos productivos. El tema de los chips es fundamental.
el tema del cómputo en nube y los centros de datos, ¿no? Toda la parte de microprocesadores y industrias clave, ¿no? La industria aeroespacial, la industria automotriz y los diferentes procesos tecnológicos. México tiene ventajas productivas inmensas en muchas de estas cadenas. Pero estamos avanzando, Víctor. O sea, ¿se está avanzando en eso? Los estándares que fijen en el tratado, en el proceso de integración con Estados Unidos, van a ser claves para los próximos 30 años para el país, ¿no? Si tú ves dónde estaba México en 1994 y dónde está hoy, por supuesto que ha avanzado, ¿no? Si ves dónde está hoy, de donde quisiéramos que está, quizá estamos un poquito atrás de donde nos gustaría estar. Pero en esta competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, México en este proceso de negociación tiene una oportunidad. Y si no se alinea hacia el lado de la innovación, del debate de las ideas, de la apertura, pues se va a quedar atrás, ¿no? ¿Y dónde está esa apertura? ¿En China o en Estados Unidos? México pues ya tomó un camino, ¿no? México ya lo tomó en Estados Unidos. Creo que la base de la integración es tan fuerte, ¿no? Yo te diría que incluso a nivel cultural es tan fuerte que no había opción, ¿no? En el corto plazo. Pero no debemos perder aspectos del motor de crecimiento que van a ser claves en los próximos 20 a 30 años, donde a lo mejor Estados Unidos es una apuesta muy buena ahorita, pero México tiene que también procurar un desarrollo tecnológico propio. Claro. Y la mano de Estados Unidos. Ahorita sí. ¿Qué es lo que se tendría que estar aprovechando más de estos premios o de estos análisis de estas personas que ganaron el premio en economía en México? Mira, yo creo que la discusión, sobre todo de la manera en que promovemos innovación entre las empresas, es clave, ¿no? Hay un plan ahorita en México, el Plan México, que busca explotar las especialidades técnicas a nivel regional de diferentes industrias. Y la lección central aquí es cómo propicias que las mejores empresas, las que promueven mejores ideas, las que capacitan mejor a su capital humano, las que tienen mejores modelos de atracción de talento, son las que deberían prosperar. ¿Qué mecanismos desde el diseño de política pública estás promoviendo para que eso ocurra, ¿no? Y no lo contrario, ¿no? No empresas subsidiadas, no empresas que tienen pues, nexos con el poder político, no empresas que promueven otro tipo de prácticas que no te van a hacer despegar en el corto plazo, ¿no? Pues Víctor, gracias por acompañarnos esta noche para entender este concepto de la destrucción creativa, la importancia del Premio Nobel de Economía 2025 a estos economistas, historiadores y la enseñanza que queda para México. Muchas gracias por acompañarnos en Índice Economía. Gracias, María Elena, buenas un placer. Vaya que la economía ligada a la historia, ligada ¿A la pues, a todo un innovación? desarrollo y una innovación, puede mandar parámetros de cómo se tendría que estar moviendo la economía no solamente a nivel internacional, sino también territorial, y parece ser que nuestras coordenadas están siendo diferentes, Darío. Pero en todo el mundo. Sí, O sea, nos sí, estamos sí, sí. apartando de un camino que había probado por lo menos ser sólido, dar seguridad, diversificar el progreso, Sí, el transformar la humanidad, bienestar. claro. Y estamos como que retrocediendo Sí. a épocas del pasado que no, y fórmulas que no necesariamente funcionaron, ¿no? Sí, el concepto de la destrucción creativa, pues imaginemos de la máquina de vapor a la inteligencia artificial, cómo pues la industria de la música se transformó de un cassette a un disco compacto, y eso fue modificando, digamos que a las empresas y a las economías, y tal parece que esas lecciones que llevan más de 200 años pues se están haciendo a un lado, como tú mencionas. Y ya antes se hablaban del proceso de muchos años, de mucho tiempo. Hoy el proceso y todos los cambios son tan rápidos que necesitamos atender eso. Ojalá que se pueda un poco direccionar de forma diferente. Y yo no diría que se están haciendo a un lado, yo diría algo peor. Se están aprovechando las innovaciones de esta época con mentalidades, con ideologías ¿Sí? arcaicas que son pues muy dañinas para la población Sí, y para el destructivas, ¿no? progreso Sí, claro. de los países, ¿no? Por supuesto. Ojalá que estos premios de economía pues puedan traer algo bueno y que se pueda Una lección virar un interesante. poquito, ¿no? Claro. En fin. Darío Celis, muy buenas noches, María un Elena gusto. Rogelio Varela, muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN Noticias.